Hola, ¿qué tal? Tanto gusto tenerlos de nueva cuenta acá con nosotros en este programa especial de la Universidad Panamericana, transmitiendo a través de la señal de C7 desde este recinto de la cultura y de los libros en Expo Guadalajara, en una edición más de la Feria Internacional del Libro, hoy dedicada a Portugal. Muchísimas gracias por su compañía. Tenemos temas elaborados y producidos con mucho cariño y que significa que pretendemos aportar un grano más en este crecimiento cultural y de desarrollo. En esta ocasión hablaremos de un reto. Perdón, ¿podemos repetirlo? Discúlpame, Yoli. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañe una vez más en este programa especial producido por la Universidad Panamericana y transmitido desde el set de Canal 7 por esta extraordinaria señal del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, transmitiendo desde una edición más de la Feria Internacional del Libro, este recinto donde alberga durante una semana la cultura, los libros, las letras, el pensamiento, la intelectualidad prácticamente de todo el mundo. Hoy la edición está dedicada particularmente a Portugal. El tema que hoy abordaremos a lo largo de estos minutos es acerca de la propuesta de un motor económico para el alivio de la pobreza y de los mercados emergentes. Para ello, doy las gracias a nuestros académicos que han aceptado la invitación. Comienzo con la doctora Anushka Álvarez von Gustav. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Económico y Administrativas, además doctoranda de Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Autónoma de Madrid. Doctora, muchísimas gracias, Anushka. Sí, muchísimas gracias, encantada de estar aquí, es un honor acompañarles. Sí. También agradecemos la presencia del doctor Rafael Hernández Cázares. Él es vicerrector académico de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, con un doctorado en Business por parte de la Universidad Georgia, la Universidad Estatal de Georgia. Muchísimas gracias, doctor, bienvenido. Con mucho gusto, Alina. Muchas gracias a todo el público. Buenas noches. Anushka, un placer compartir esta edición contigo también. Y yo soy Alina García Barba, nuestra productora es Miriam Ibarrola y se ha preparado con muchísimo cariño este tema que consideramos particularmente especial porque continuamente cualquier gobierno, una de sus primordiales preocupaciones es el abatimiento de la pobreza. Creo que es un flagelo que ha preocupado y ocupado a muchos gobiernos, hablando en el contexto internacional. ¿Qué hay, doctora? Bueno, la pobreza ciertamente es un problema acuciante, no solamente además en países tradicionalmente considerados pobres. Es importante aquí decir que hay países como Estados Unidos que tienen mucha pobreza, países europeos también, ¿no? Pero ciertamente, por ejemplo, aquí en México es un país en el que tenemos muy presente el hecho de que hay más de 50 millones de personas afectadas por este problema. La comunidad internacional está preocupada por esto. Es cierto que en los últimos años, de acuerdo al Banco Mundial, se ha logrado combatir lo que es la pobreza extrema, se ha reducido considerablemente, pero sigue siendo un reto enorme, sobre todo porque la población mundial está creciendo exponencialmente. Entonces, el encontrar un camino para lograr que se incluya en el crecimiento económico a todas las poblaciones del mundo, ¿no? También las más marginadas, es realmente lo más importante para muchas de las agendas internacionales, ¿no? ¿Qué entendemos, doctor Hernández, por esto de la pobreza y los mercados emergentes? Bueno, una de las cosas que a mí me parecen especialmente relevantes es que, como dice Anushka, yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad y las sociedades un poco más desarrolladas,
siempre ha habido muchos intelectuales, muchos esfuerzos económicos por diseñar programas de alivio a la pobreza, de mejoramiento de las condiciones de la humanidad. Y siempre habrá en todas las sociedades un segmento de la población que viva con grandes carencias. Ha habido a lo largo de la historia muchas iniciativas de asistencia social, muchas iniciativas filantrópicas, muchos programas de asistencia desde la perspectiva pública, pero los pensadores han llegado a una conclusión últimamente que es una propuesta bien interesante y que es una propuesta que en la Universidad Panamericana nos interesa seguir desde el punto de vista de investigación científica y de implementación incluso práctica en los negocios, que es ponerle un motor económico al alivio de la pobreza. Fíjense, yo creo que si lo vemos desde una perspectiva de programas públicos, desde una Secretaría de Estado, desde una Secretaría de Desarrollo Social, lo que fuera, existe un presupuesto gubernamental que se ve traducido en programas de beneficencia, en programas de asistencia, en programas de subsidio, de combate a la pobreza, en muchos ámbitos. El problema de estos proyectos es que cuando el presupuesto, que normalmente son limitados, se agota, se acaba la asistencia a esas poblaciones vulnerables. Y desafortunadamente, salvo en excepciones, no se logra una promoción social y un encaminar esas poblaciones a unas mejores circunstancias de vida. Cuando estos proyectos son desde la perspectiva privada, a veces se llama, por ejemplo, filantropía. Cuando el presupuesto de una fundación, de una asociación, se extingue porque se acabó la fortuna de esa familia, de ese benefactor, de un fondo, desafortunadamente esos esfuerzos también se extinguen. Y el problema es que se deja de asistir a la sociedad, se deja de hacer esa labor de promoción social. Por lo tanto, se pierde la continuidad en los esfuerzos, tanto particulares como públicos, imagine. Entonces, es correcto. Si reinician algo es empezar de cero. Así es. Y entonces hay algunos economistas, uno de estos, quizá uno de los más influyentes es Prahalad, un autor de la India, que empieza precisamente a decir, una de sus conclusiones es, pongámosle un motor económico a los esfuerzos de erradicación de la pobreza. ¿Y qué es eso de un motor económico? Lo que dice Prahalad es, nos encantaría ver cómo esos filántropos, cómo los gobiernos o cómo la iniciativa privada tienen la misma prisa, la misma urgencia, la misma creatividad para tratar de aliviar la pobreza y erradicar la pobreza, la misma prisa y la misma vitalidad que, por ejemplo, para atender creativamente un mercado, para ganar en ventas, para tener una mayor participación de un mercado comercial o industrial. ¿Cómo hacer esto? Ese motor al que Prahalad le llama, ese motor económico para el alivio de la pobreza, es permitir que la gente tenga un beneficio económico cuando participa en esfuerzos de erradicación de pobreza, ¿no? Abrir empresas que terminen con la pobreza. Esto aplica en mercados emergentes. ¿Y qué se entiende, Anushka, por esto? Por los mercados emergentes, bueno, en mercados emergentes entendemos aquellos mercados de países que están en vías de desarrollo, entendido en el sentido tradicional. Lo que pasa es que ya han logrado mejorar sus condiciones de vida porque están logrando avanzar con la infraestructura, creación de infraestructura, industrialización, etcétera. Es decir, son países como, por ejemplo, México, como Brasil, que es otro importante en la región, países como Turquía, Nigeria, los BRICS famosos, China también califica, la India, que están logrando salir de la postración, ¿no?, que supone el estar en lo que se consideraban países de tercer mundo antiguamente o de subdesarrollados, para ya lograr que al menos algunas partes importantes de su población accedan a la riqueza, ¿no? El problema en estos países emergentes es precisamente que muchas veces hay sectores que están marginados, que se mantienen al margen y que por estar aislados, por cuestiones sociales, de género, étnicas, etcétera, es difícil sacarlos precisamente de esta pobreza y es difícil que tanto el sector público como el privado encuentren la forma de que superen, ¿no?, las condiciones que los postran allí precisamente.
Y en el concierto internacional hay situaciones similares a las que describe el doctor Hernández. Hay un frente común, o por lo menos hay un esfuerzo, admitir eso. sí, ciertamente hay un esfuerzo de cooperación internacional que viene ya desde hace muchísimos años. La comunidad internacional, liderada quizás por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las agencias de cooperación de los distintos países a nivel bilateral. Por cierto, México también tiene una cooperación importante en los últimos años, que tratan precisamente de atender y de resolver el problema de la pobreza. Muchos de esos esfuerzos, también de Naciones Unidas, ¿no?, los famosos objetivos del milenio que pretendían luchar contra la pobreza, muchos de estos esfuerzos tienen éxito, pero se están dando cuenta que está siendo especialmente difícil llegar a algunos sectores de la población que están postrados y, como indicaba Raza hace un momento, no tienen las herramientas. Cuando el gobierno se retira, se genera una dependencia tal que cuando esos fondos dejan de sustentarles, vuelven a caer en la pobreza. Entonces hay que encontrar una manera sustentable e incluyente de que estas poblaciones participen en la economía. Y hay iniciativas interesantes como la del microcrédito, ¿no?, que la microfinanciación, que impulsó especialmente una persona, ¿no?, Mohamed Yunus, un bangladeshi, ¿no?, en Bangladesh, que es uno de los grandes países pobres y emergentes del mundo, que lleva replicándose mucho tiempo también en América Latina, ¿no?, y que consiste precisamente en crear pequeños bancos en poblaciones retiradas para que la gente, o sea, que se apropie, ¿no?, de la capacidad de generar financiación en sus hogares y que pues aprenda, ha ¿no?, resultado, y seguramente a habrá muchos ejemplos como estos que habremos de platicar a lo largo del programa, pero como este es un recinto de la cultura y de los libros, tenemos una producción especial a cargo de Ligia García que nos habla precisamente de libros. Vamos a la cápsula y reanudamos después de una pausa. Hola, gracias Alina y bienvenidos de nuevo a la Universidad Panamericana en la FIL. Mi nombre es Ligia García y hoy martes me gustaría que dejáramos a un lado el programa literario y nos enfocáramos en el programa cultural que nos ofrece la FIL. Me gustaría iniciando hacerles particularmente la recomendación de asistir durante los días que durará la FIL al Cineforo. ¿Por qué? Porque la cartelera estará impregnada de cine portugués. Y no conocemos mucho en México del cine portugués. En este sentido, vienen exhibiciones muy particulares y además como muy representativas del cine portugués. Y creo que el contacto con una estética distinta, con un país en el que probablemente no tengamos mucho conocimiento de su percepción audiovisual, me parece que es una buena idea ir al Cineforo. El cine portugués tiene una carga, pues se podría decir muy costumbrista, refleja mucho lo que ha sido la crisis social, las crisis económicas. Recordemos que Portugal es un país enclavado al sur de Europa, que ha sido de alguna manera rezagado, ¿no?, respecto a los países con potencias, ¿no?, mundiales, y que en ese sentido justamente la creatividad a veces de estos países o naciones vistas desde los ojos, ¿no?, de aquellos que viven en estas situaciones un poco de rezago, suelen estar cargadas de una estética mucho más pues cautivadora. Entonces, démonos una vuelta al Cineforo. Hay películas que no solamente del cine portugués actual, sino películas que fueron ejemplos o que son ejemplos representativos del cine portugués desde los 70s y hasta la actualidad. Muchas gracias.
Continuamos transmitiendo esta programación especial desde la Expo Guadalajara, sede de la Feria Internacional del Libro, y ustedes nos acompañan a través de la señal de C7, como también nos puede seguir a través de internet por Megacable, por Cosmo Red, Total Play y Axtel TV. Acompáñenos, y también si tiene la oportunidad y anda por aquí por la Expo Guadalajara, venga a visitarnos al stand que ha colocado el Sistema Jalisciense Radio y Televisión en el área internacional. Nos encantaría que pasara por aquí y saludarnos. En esta ocasión hablando acerca de un motor económico para el alivio de la pobreza y los mercados emergentes con el doctor Rafael Hernández, vicerrector académico y doctorado en Business por la Universidad Estatal de Georgia, así como también por la doctora Anushka Álvarez. Ella es profesora de la Escuela de Ciencias Económico y Empresariales y doctoranda también en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, coincidimos ya, empezamos a coincidir que creo que todos los gobiernos en todo el mundo pues se han abocado o se han preocupado por este combate a la pobreza como una prioridad. Pero ¿cómo se describiría la pobreza? Continuamente leo reportes del Fondo Económico Internacional y de algunas consultoras internacionales, y a veces pues no hallamos cómo entender ni cómo se mide, ni cómo catalogan, ni cómo clasifican a la pobreza. Bueno, a mí me gustaría hacer referencia a un documento generalmente aceptado, mundialmente aceptado, que las Naciones Unidas toma como base de análisis de la población y específicamente desde la perspectiva de clasificación socioeconómica, Lina, donde crea o subdivide a la población en 4 grandes escaños o 4 grandes niveles socioeconómicos, y los coloca como en una pirámide, donde el escaño número 1, la punta de la pirámide, podríamos decirlo así, se considera a aquellas personas que tienen un ingreso anual de $20,000 o más. Evidentemente son pues las clases más privilegiadas, los que tienen un nivel económico muy alto, y en ese digamos punta de la pirámide radican alrededor de pues el 20% de la población mundial, ¿no? En todo el mundo. Hay un nivel 2 y nivel 3 que están al centro de la pirámide, que van de un ingreso económico per cápita de $1,500 al año hasta los $20,000 que los empezaría a llevar a la punta de la pirámide, ¿no? Ahí radica pues alrededor de 1.500 billones de personas, ¿no? 1.500 millones de personas exactamente. Que es otro tanto, que es digamos, ordinariamente al que se dirige la mayoría de los mercados comerciales, las estrategias de empresa, etcétera. Pero lo que mundialmente entendemos como pobreza es las personas que radican en la base de la pirámide o cuarto nivel del que estamos hablando es la base, lo más grande, lo más significativo. Ancho, el mayor número de personas que viven, como decíamos, en la base de la pirámide o segmento número 4, que viven con un ingreso anual de $1,500 o menos al año. Titulémoslos, ¿no? Somos los pobres. Somos los pobres. Allí radican 4,000 millones de personas en el mundo. Es decir, es el mercado más grande y además creciente, ¿verdad, Anushka? Sí, no, y además recordemos que en el mundo ahora somos que 7.400 millones de habitantes, es decir, estamos hablando de más de la mitad de la población mundial que vive en esa base de la pirámide. Y yo quisiera agregar además que de acuerdo a Naciones Unidas hay una clasificación que es la de la pobreza extrema, que son todas aquellas personas que viven con menos de $1.90 al día, ¿de acuerdo? O sea que estamos hablando realmente que son $1.90 menos 40 pesos al 40 día. pesos diarios. Wow. Exacto. O sea, Es que a lo esos que son le los llaman la pobreza extrema. Sí. Entonces, y la pobreza es vivir con alrededor de 80 pesos al día. Tampoco hace una diferencia tan significativa entre pobreza y pobreza extrema. Y aún así... Total, no alcanzamos, o desayunas o medio comes o medio cenas. No hay para 3 comidas. Y al margen de lo demás. Es también pensar que en esos escaños de la pirámide viven más personas de las que creemos aún cuando pareciera que su ingreso es un poco superior. ¿Por qué? Pues porque hay familias que tienen un ingreso a lo mejor de 10,000 pesos, pero si son 5 miembros de la familia,
Si dividimos esos 10,000 pesos de ingreso familiar entre los 5 miembros de la familia, automáticamente radican ya en el escaño de la población con menos ingresos en el mundo. Esos son mercados enormes, Alina, y que necesitan ser impulsados. La pobreza extrema es un clamor de la población mundial que necesita ser aliviada. Es lo que me pregunto. A ver, tanto esfuerzo, tantos años, tanta, digamos, intelectualidad, tantos recursos en algunos. ¿Por qué no se ha encontrado la solución para, no digamos abatir, a paliar la pobreza? Porque cada vez, cada reporte dicen, son más y más los pobres, y esa brecha entre ricos y pobres ha crecido sustantivamente. ¿Qué está pasando? Es una gran pregunta. Si tuviéramos la respuesta no habría pobreza, creo yo, ¿no? Creo que son problemas muy coyunturales que varían además de país en país. Mira, hay un factor muy interesante, por ejemplo, aquellos países en los que se sabe que hay debilidad institucional, hay una mayor pobreza. Es decir, ¿por qué? Porque hay quizás dinero en el gobierno, como decíamos, países emergentes no quiere decir que no tengan dinero, sino lo que dice es que hay poblaciones que están marginadas, ¿no? A lo mejor hay mayores desigualdades, como en países como el nuestro, como México, como Brasil. Entonces no es que no haya dinero, sino que no se está logrando que las poblaciones marginadas tengan acceso a salud, a educación, ¿no? La educación es un tema importantísimo que además nos preocupa mucho en la universidad. Seguridad, ¿no? En los países en los que las instituciones no funcionan, ¿por qué? Porque a lo mejor hay mucha corrupción, ¿no? Se desvían fondos, no hay transparencia, es donde más pobreza hay. Entonces, una solución permanente, sostenible, pasa precisamente por asegurarnos de que las instituciones que albergan además el contexto en el que trabajan las empresas, ¿no? funcionen adecuadamente, que respetemos el orden de derecho, ¿no? constitucional y jurídico. Entonces yo creo que sería una razón importante por la que no hemos conseguido erradicar la pobreza, ¿no? Imagino que por este caos, por esta necesidad, pues han surgido en el mundo diferentes teorías y modelos para proponer motores que activen pues, la dinámica económica, política, social, para dar respuesta a esto. Precisamente el tema que hoy te proponíamos para el programa de hoy, Alina, es eso. Tratar de ponerle un motor económico al alivio de la pobreza. Y ese motor económico se refiere a permitir que las personas que busquen beneficiar socialmente a grupos vulnerables tengan un beneficio económico, que sean empresarios dirigidos precisamente a esa base de la pirámide y que tengan un incentivo de seguir ayudando a los pobres en la medida en que crean riqueza para sus accionistas, pero también para los pobres, ¿no? Y eso es precisamente una teoría muy actual del mundo de los negocios y que difícilmente se está enseñando en las escuelas de negocios del mundo. En la Universidad Panamericana nos interesa mucho que nuestros estudiantes, específicamente del área de empresariales, conozcan estas teorías porque hay una preocupación natural en las generaciones más nuevas en precisamente eliminar esas brechas, en dar oportunidades más equitativas a todos, en que sí tengamos bienestar, pero que lo tengamos todos. Y me parece que esa es una de las características de los signos de la actualidad, de los jóvenes de hoy. Aún los que participan en los mercados o en los segmentos socioeconómicos más altos, aún esos que tradicionalmente pensamos que son insensibles, pues resulta que no. Resulta que tienen una enorme sensibilidad al tema social y que les urge de alguna manera contribuir a una mejor distribución de los bienes, ¿no? Esta preocupación se comparte y surgen estas iniciativas en todo el mundo, Anushka. Yo creo que sí, mi impresión es que va muy vinculado, es un cambio de mentalidad muy fundamental, ¿no? El que existe y el que exige realmente en la empresa, ¿no? La voluntad no solamente de generar beneficios económicos, sino de asegurarnos que esos beneficios lleguen de alguna manera a todos, ¿no? Entonces, sí se identifica y va muy unido al tema de la responsabilidad social corporativa,
que es un tema que lleva en boga también desde los años 80, me parece. Entonces va muy unido realmente. Pero decías, también desde la parte del entendimiento de los gobiernos, porque un motor económico también funciona si hay voluntad política. Tus análisis internacionales, ¿qué te hacen pensar? Bueno, que la voluntad existe en la medida en general en la que hay una exigencia por parte de las ciudadanías, ¿no? Pero yo creo que mucha de la respuesta de los gobiernos viene precisamente porque se dan cuenta de que la población exige un cambio, ¿no? Por ejemplo, en México lo estamos viendo. Yo creo que parte del proceso electoral que estamos viviendo es el resultado de una exigencia de la población y un hartazgo que ha habido, ¿no? De una manera u otra. Entonces, creo que es un sentimiento que recorre el mundo completo. Por eso estamos viviendo también un auge de ciertos movimientos políticos, de exigencia, de hartazgo, inconformidad, etcétera, ¿no? Entonces, no es solamente aquí, sí. Pues esperemos que otro síntoma sea el que hoy estemos hablando en este programa también de este tema tan importante y coyuntural. Vamos a una pausa, regresamos brevemente. Pues qué bueno que sigan acompañándonos en esta producción especial desde la Feria Internacional del Libro, la Universidad Panamericana, hoy con dos grandes académicos platicando acerca de este flagelo de la humanidad que es la extrema pobreza. Y pues ya intentamos pues imaginarnos el drama que significa que una familia, no digamos una persona, una familia completa viva con 40 pesos diarios es improbable, es lacerante verdaderamente. Parece imposible para aquellos que tenemos oportunidad de tener un mayor ingreso, pero es una realidad, y una realidad que vive, como ya lo decíamos, una gran porción del mundo. Y específicamente en nuestro país, una porción muy importante de la población vive con muy poco dinero. Y parecía, precisamente cuando uno piensa 80 pesos, 50 pesos, 60 pesos al día, y aún así pensar que hay una oportunidad de negocio en ese mercado, pero ¿en qué cabeza cabe? Es imposible pensar en buscar una utilidad cuando el mercado es la base de la pirámide que cuenta con 50, 60 u 80 pesos para consumir al día. Un modelo de negocio inverosímil. Inverosímil, pero resulta que es factible. Este pensamiento que nos invade de imposibilidad, Alina, no es otra cosa sino precisamente la consecuencia de que la literatura de los negocios, tradicionalmente, digamos, escrita en un entorno de los países de mayor desarrollo, Inglaterra, los Estados Unidos, Europa en general, tradicionalmente la mayoría de las teorías económicas y teorías de negocios del mundo que se aprenden en todos lados, incluso en los mercados emergentes, es precisamente pensando en la media claro, de la pirámide y en la punta claro, de la pirámide. Es más, a ver, digo, lo normal sería pensar, yo no voy a poner un negocio o pensar un negocio donde no hay poder adquisitivo porque estoy condenado al fracaso.
Ese sería, digamos, o lo que tradicionalmente. Exactamente. Como te decía, el conocimiento hasta hoy acumulado parecía que no ofrecía ninguna oportunidad de negocio, cuando en realidad sí existe. El asunto es que hay que cambiar de paradigma, como dice Anushka, hay que cambiar de mentalidad incluso al empresariado, porque implica un cambio totalmente de sistema de negocio. Y no hablamos de sistemas económicos o de sistemas políticos, sino de pensamiento del empresariado, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tendría que pensar un empresario no es en ver a la base de la pirámide como una fuente de riqueza, como un lugar al que voy a recoger un dinero para mi bolsillo. No, sino en una co-creación de valor. Es decir, crear un beneficio mutuo, pero crearlo entre los dos. No pensar yo en hacer un producto que termine totalmente, lo ponga en un mercado para personas que me van a comprar, que tienen un poder adquisitivo de 80 pesos o menos para todo al día, y esperar una utilidad de ellos. No. El concepto de co-creación de valor es ver a nuestro cliente como un codiseñador, como un cofabricante, como un coempacador, un codistribuidor, ¿no? A ver, totalmente esto se pone muy meterlo al interesante. proceso productivo. Muy interesante, pero a ver, ejemplos tácitos, claros, porque ya me emocioné. Fíjate, a mí me gustaría darte un ejemplo que tiene más que ver con la juventud, con un asunto, y esa es la oportunidad, con un asunto generacional más que con un asunto de poder adquisitivo. Fíjate, probablemente hace 20 años cualquiera de nosotros compraría un boleto de avión en una agencia de viajes. Así es. Y pues pasaríamos allí, daríamos una rentabilidad a la gente de viajes, a la aerolínea, etcétera. Comprábamos un boleto de avión, nos íbamos a nuestra casa y nos presentábamos al aeropuerto unos días después. Hoy, ¿a quién le comprarías un boleto de avión? Pues seguramente en internet. ¿Dónde reservarías un hotel? Pues seguramente por internet. Hoy el cliente está asumiendo un proceso que antes lo hacían las empresas detrás de sus escritorios. Hoy los clientes están asumiendo un trabajo, por ejemplo, de una señorita quizá que está expidiendo un boleto, de un señor que toma el teléfono para hacer una cotización. Y el cliente hoy está dispuesto a hacer ese trabajo que antes estaba en el proceso productivo de los negocios a cambio de compartir un poco la utilidad que antes estaba exclusivamente en el lado del bolsillo del hombre de negocios, ¿no? Y así, por ejemplo, antes pues contratábamos quizá un chofer y nos llevaba a algún lugar. Hoy Uber lo que hace es que estamos dispuestos a formar parte de el proceso de llamar a un conductor que venga por nosotros, subirnos a ese lugar y participar en el servicio junto con el prestador de servicios, y nosotros nos involucramos en el proceso de producir el bien o servicio, ¿no? A ver si entiendo. Un poco es estas economías participativas también que le llaman. Así es. Además entiendo que el beneficio es colectivo, ¿no? También hay otro elemento que es, pensemos que toda esa gente que se incorpora a la economía va a acabar contribuyendo para el bienestar del país, pagando impuestos, por ejemplo, ¿no? Tradicionalmente, digo, no sé cuáles son las cifras exactamente de recuperación de impuestos, pero los pobres se mantienen evidentemente al margen, no participan en la economía formalmente. Entonces, eso son todo... es una riqueza que se genera para el país, por lo que acabaremos teniendo mejores servicios públicos, ¿no? Menor corrupción, más seguridad, etcétera. Entonces yo creo que se enlaza por los dos lados, ¿no? Así es. Otra de las cosas importantes a cambiar en la mentalidad del empresariado no es solamente la relación cliente-proveedor, sino, como decíamos, co-creadores de valor. También otro asunto es tratar a la base de la pirámide con una relación basada en el respeto y en el reconocimiento y confianza que hay como personas a este grupo. Porque desafortunadamente el tradicional hombre de negocios ve a una persona con un ingreso socioeconómico muy bajito como alguien en quien no hay que confiar, Sí, alguien a quien inferior. no hay que otorgarle un crédito,
a quien pues habrá que cuidar que si entra a nuestro negocio no se le atore en una bolsa alguno de mis productos, ¿no? Trabajar con la base de la pirámide implica reconocimiento, implica confianza, implica verlo como igual, del mismo lado del escritorio. Eso cuesta cuando uno no tiene la idiosincrasia para hacerlo, ¿no? Pero es parte de la clave del éxito. Y evidentemente las empresas deben de cambiar de sistemas de producción. No podremos nunca hacer rentable a un empresario que simplemente adapte un producto para una persona que tiene un ingreso inferior a los 80 pesos diarios. Nunca va a lograr una forma de producción rentable. Tendría que transformar la forma de producción precisamente para productos que tengan un costo de 5 pesos, de 3 pesos, de 4 pesos. Oye, ¿y eso cómo se logra? Cuando no se orientan a la rentabilidad por unidad, sino al volumen. La rentabilidad no viene de la diferencia en precio y costo. La rentabilidad viene del número incontable de venderle a 4,000 millones de personas en el mundo. Seguramente hay mucho más de qué hablar acerca de estas propuestas de motores económicos para aliviar o paliar la pobreza extrema y ayudar a los mercados emergentes. Pero antes vamos a esta pausa. Hola amigos de la FIL de nuevo. En la cápsula pasada les hablaba de el Cineforo, ¿no? que va a tener un ciclo, una exhibición de películas portuguesas, y me gustaría mencionarles algunos de los títulos que tendrá el Cineforo. Por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Ya no la alcanzamos a ver, se presentó la película A Balda de Batraquio, ¿no? Discúlpenme los que hablan bien portugués, pero a partir de hoy tendremos películas, una que se llama Farpes Baldíos, que es apenas del año pasado, luego tendremos otra película que se llama Corte do Norte, luego tenemos un ciclo de cortometrajes también, el día de hoy, Singularidades de una chica rubia, que es una película de hace 10 años, América, y se irán repitiendo algunas de las películas que ya se exhibieron pues durante el fin de semana, ¿no? Algunas de ellas, La Costa de los Susurros, El Valle de Abraham, y también otro ciclo de cortometrajes y Una abeja en la lluvia. Y bueno, una vez ¿no? pasando o cerrando el tema del cine, me gustaría hacerles otra recomendación cultural, que a mí en particular es de las que más me encanta cuando viene la FIL, que es el Foro FIL, ¿no? Este foro gratuito afuera de la Expo Guadalajara, que siempre trae propuestas muy interesantes y combina generalmente no solamente un programa del país invitado, en este caso Portugal, sino también invitados propiamente mexicanos, donde se hacen mezclas súper como interesantes. Y en este Foro FIL vienen, pues me parece a mí súper atractivo, porque, por ejemplo, no vamos a tener, obviamente, mucha exposición de música portuguesa, no solamente géneros como el fado, que son de origen portugués, sino también heavy metal portugués y también trova portuguesa, pero también combinaciones mexicanas, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy tenemos un programa propiamente no solamente de fado, con Camané. Mañana tendremos trova portuguesa, capicua y mujeres de lusofonía. Luego también tendremos música indie, Dead Combo, Luis Represas y Miguel Insunza, que es una combinación mexicana y portuguesa, Monspil, que es el grupo de heavy metal que les decía, y finalmente el domingo 2 de diciembre me parece súper interesante porque habrá una combinación de música mexicana, mariachis, con fado portugués, ¿no? Con Katia Guerreiro y el mariachi Los Tapatíos. Así que si pueden quedarse después de que se termine el programa literario y de que cierre sus puertas la FIL, no lo duden, y vamos todos a Foro FIL. Gracias.
qué bueno que nos sigue a través de C7 en este programa especial de la Universidad Panamericana. Y bueno, hoy con un tema que va muy acorde con el mundo de la cultura, con el mundo de las nuevas ideas, con el mundo que se pretende a través de los libros, de la cultura, de las letras, pues revolucionar y proponer todo aquello que significa pues una mejora para el mundo, para el planeta, para los seres humanos. Y bueno, pues yo estoy encantada porque digo, ay, pues aquí estamos hablando de posibles soluciones que ya se están vislumbrando a través de diferentes gobiernos, de iniciativa privada, de instituciones públicas, para aliviar este flagelo que es la pobreza, sobre todo la pobreza extrema. Y estamos hablando también que es un cambio cultural, que es una nueva forma de pensar los modelos de negocio. ¿Qué otras cosas hemos encontrado y que me resulta interesantísimo y seguramente a quienes nos siguen en el programa? Comentábamos, Aline, en el último segmento que el éxito económico de los empresarios en los mercados bases de la pirámide no puede lograrse con simplemente sacar un producto un poco más barato para un cliente con menos poder adquisitivo, ¿no? Es un cambio de paradigma de negocios, pensando en procesos productivos totalmente distintos. No podemos pensar que con un 20% de margen podemos atender ese mercado, no. Más bien tendríamos que pensar que tendremos que renunciar a los márgenes de utilidad, tirándole a los millones de productos que podemos nosotros distribuir en un mercado tan masivo como la base de la pirámide. Pero además teniendo un proceso productivo donde a lo mejor te cueste la mitad producir cada uno de tus productos, porque el cliente participa en el propio proceso productivo, porque esos mercados están dispuestos a participar activamente con su trabajo, con su mente, con su creatividad, precisamente en el diseño, en el empaque, en la producción, en la distribución, en todo. Pero también, por ejemplo, tendríamos que pensar que no podemos simplemente adaptar un producto existente al mercado base de la pirámide. Hay ocasiones en que pensamos que, pues efectivamente, una familia le conviene más comprar una cubeta de detergente en lugar de un cuarto de kilo de detergente. Y más conveniente si compra una familia una tolva de ferrocarril de detergente. Pero probablemente no sería la solución. No sería una solución. Hay familias que no pueden plantearse comprar 1 litro de shampoo, pero pueden plantearse comprar un paquete pequeño de menos de 50 mililitros, donde tal vez toda la familia se asea esa semana con esos 50 mililitros de shampoo. Son productos pensados totalmente distintos, producidos con procesos productivos totalmente distintos, en sistemas de distribución totalmente diferentes. Estas propuestas, estos nuevos motores, implican sin duda pues cambiar el chip. Y es ahí donde digo, bueno, a ver, facultades como en la que participa la doctora, te digo doctora Anushka, pero eres doctoranda, ya estás en esos niveles prácticamente. Anushka participa en la Escuela de Ciencias Económico-Empresariales. ¿Cómo cambiar este chip a las nuevas generaciones? Bueno, yo creo que se trata sobre todo, sí, de entender desde el modelo de negocio que es diferente, pero no solo eso, sino comprender el contexto del que estamos hablando. Las economías emergentes, lo que supone. Estamos hablando de países como la India, que tiene 1.200 millones de habitantes, China también, Nigeria, muchos países de África que van a duplicar su población de aquí al año 2050, va a ser la región más poblada del mundo, además con pues, pirámides poblacionales, es decir, con gente joven que favorece el crecimiento económico, con ya tasas de crecimiento económico altísimas. Estamos hablando de un 7.5% en la India, de un 3% prácticamente en Nigeria. Entonces, hay que comprender que el peso económico del mundo realmente está pasando de las economías del norte a las economías del sur. Es más, estamos empezando a ver mucha colaboración sur-sur. Entonces, el potencial de este modelo del que nos habla Rafa, enfocado precisamente a las poblaciones de los países emergentes y con beneficios para todos, es extraordinario, ¿no? Yo creo que hay que comprender eso, y la Universidad Panamericana, claro, los libros gestan ideas. También las universidades deben gestar nuevas maneras
y elementos humanos profesionales que pongan en práctica estas ideas. Sin duda, es apasionante y es entusiasmante para los que nos dedicamos a la educación el pensar cómo tenemos que preparar a las nuevas generaciones en el ámbito de la empresa, los negocios, la economía. Los conocimientos tradicionales siembran una serie de bases y de ideas, pero la innovación se centra precisamente en tomar en consideración las nuevas realidades de la población mundial, en considerar, como decía Anushka, que el futuro de la humanidad, y nos acordarán de nosotros que en los próximos años se hablará mucho de África, se hablará mucho de llevar la democracia, el bienestar, la seguridad, la salud a África, porque representará el principal motor económico del mundo. Como decía Anushka, por su población, y yo me atrevería a decir, espero no meterme en demasiados líos, en que son poblaciones incluso físicamente más privilegiadas que los europeos y que los americanos promedio. Tienen condiciones físicas que los hacen mucho más longevos, que los hacen mucho más fuertes, que son incluso físicamente superiores a otras razas. Perdón con esto, que no quiero meterme en camisa de 11 varas, Alina, pero es una realidad que África va a ser el futuro de la humanidad. Y los esquemas tradicionales de negocio, de empresa, de mercadotecnia, no funcionarán en esos mercados. Hay que idear formas totalmente distintas de hacer economía, de hacer negocios y empresa para ese tipo de mercados. En la UP nos entusiasma decir que nuestros jóvenes están siendo preparados en estas realidades. Están conociendo de primerísima mano estas realidades de los países emergentes. Estos cambios tan radicales en la forma de operar, de mercados, de empresas, de economías, y precisamente tenemos el orgullo de decir, Anushka y yo somos profesores de empresariales, que estamos haciendo innovación en la educación de negocios, precisamente abordando la economía y los negocios de una forma totalmente distinta. Y es nuestra aportación no solo para jóvenes en México, es nuestra aportación para el mundo, porque los jóvenes de Norteamérica, de Europa Central, de los países tradicionalmente desarrollados, también están ya pensando en educarse de manera distinta, porque su población, por la reducción de la tasa de natalidad, dejó de ser un mercado atractivo. En el concierto internacional, las instituciones que se dedican a formar a estas nuevas generaciones, ¿están en la misma sintonía? ¿O hay algunas sí, otras no, ¿no? Hay universidades que estamos viendo que se están centrando más en la formación técnica, pero creo que hay otras que tienen esta visión que creo que es mucho más humanista, ¿no? De comprender cuáles son las dinámicas contextuales, globales, si quieres, y cuáles son las necesidades no hoy, no mañana, sino pasado mañana. Estamos hablando del año 2050. Entonces son dos tendencias que se vislumbran, pero yo creo que la Universidad Panamericana realmente se destaca por comprender cuál es el futuro de nuestros jóvenes. Y recordemos además que estamos en un lugar privilegiado. Yo creo que México pues es una clave, ¿no?, en esta dinámica mundial como economía emergente, también cercano a los Estados Unidos, con relaciones privilegiadas con Europa, pero también con Asia. Entonces, creo que tenemos ese beneficio desde la universidad, ¿no?, de gozar de este pensamiento avanzado. Este cambio de cultura, ¿qué tan factible es? ¿No? Porque siempre no es ni a corto plazo y no siempre se da en todos los niveles y en todas las mentalidades. Sin duda. Yo creo que, como Anushka lo incoaba, los mexicanos y los hombres de negocios en México son una comunidad que tienen más posibilidad de hacer este cambio de mentalidad, precisamente porque viven ambas realidades. Un acceso al gran desarrollo que es Norteamérica y Europa, pero también una vivencia de primerísima mano de los mercados inmersos en la pobreza. Así que nos permite ser un puente, un traductor de ambos mundos, ¿no?, de ambas realidades. Pues nos ha resultado de veras un programa esperanzador. Esperanzador como es esta Feria Internacional del Libro, porque le estamos apostando mucho a las nuevas ideas, a las nuevas propuestas, a la generación del conocimiento, también para aliviar estos grandes problemas. Y digo también un programa esperanzador porque sabemos cómo piensan la gente que mueve la orientación hacia la formación del
de los muchachos, pero también esperanzador, porque a mí me encanta ver esto en la Feria del Libro, que cada vez hay gente más joven que se interesa por la cultura, que se interesa por estas nuevas propuestas y porque siempre yo encuentro en los jóvenes este gran ánimo de cambiar y de mejorar el mundo. Ojalá así sea. Y muchísimas gracias a la doctora Anushka Álvarez. Ella es profesora de la Escuela de Ciencias Económico-Empresariales de la Universidad Panamericana, y le digo doctora porque está así, prácticamente viene llegando de sus estudios doctorales en la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenida de nueva cuenta a casa, Anushka, nos hacías falta. Sí, nos gracias, hacías Rosa. falta. Y por supuesto al doctor Rafael Hernández Cázares, él es el vicerrector académico de la Universidad Panamericana, pero también es profesor y es una persona con categoría moral para hablar de esto, ya que sus estudios doctorales fueron precisamente en el área de business en la Universidad Estatal de Georgia. Y el mejor agradecimiento es para usted que nos acompañó en este programa especial de la Universidad Panamericana a través de la señal de C7. Muchísimas gracias a nuestra productora Miriam Ibarrola, a todo el equipo, al staff de C7. Y le esperamos mañana con otro programa, esperamos que también sea de su interés a través de esta señal. Muchísimas gracias, Alina García Barba, su anfitriona, y nos vemos mañana.